dejó el bosque y actualmente vive en una de las comunidades y ya ha abandonado la mayor parte de sus costumbres ancestrales. Mientras, las familias que aún permanecen aisladas corren cada vez mayor peligro, viendo cómo la deforestación arrasa los árboles y ahuyenta a los animales que antes les servían de alimento. Actualmente la principal reivindicación de los Ayoreo Totobiegosode es conseguir un núcleo unificado de terreno, algo que les impide por un lado la falta de solvencia económica y por otro la negativa a vender por parte de la empresa ganadera Yaguarete Pora, actualmente ocupante de gran parte de los terrenos. Pero las tierras en Colorado que appartienen al núcleo que ellos quieren asegurar con toda la fuerza no son tituladas todavía ni compradas. Y ellos solicitan que haya apoyo nacional e internacional para que esas tierras que ellos tienen forman un bloque entero y que no sean separados por diferentes fracciones. Y eso es muy difícil hoy porque desde el lado este en el Paraguay entra una invasión ganadera de Brasil. Los brasileros en el Mato Grosso tenían sus estancias antes, que hoy son cambiados en campos de caña de azúcar para producir el etanol y trasladan sus estancias al lado Paraguay, donde la tierra es más barata. Lamentablemente, la situación en Brasil no es distinta. En este país, la Amazonia, la masa boscosa más grande del mundo, es el hogar de decenas de pueblos indígenas, muchos de los cuales han vivido tradicionalmente de la recolección de frutos y de la caza que hasta hace poco les brindaba su enorme hogar natural. Hoy, la situación es muy distinta para la mayoría de ellos. La creciente deforestación de la región amazónica está acorralando a los grupos indígenas, condenándolos a abandonar sus modos tradicionales de vida y con ello su identidad como pueblo. Nós, índio, é espírito, é raiz nossa, é a terra. Espírito dos índios, espírito está aqui, que está morto. Espírito está no meio do ar, está no meio da floresta. Não é só branco que tem espírito. Não é grande que só tem espírito, mas todos nós mesmo ser humano. Pero no hay que olvidar que pese a que los pueblos indígenas son los afectados más directos por estas acciones depredadoras de la selva, ellos no son los únicos. La destrucción de la Amazonia, el pulmón del planeta y uno de los últimos rincones del mundo de selva virgen, perjudica a toda la humanidad. Su creciente deforestación es una de las consecuencias más visibles de la actual forma de producción y consumo que destruye más que construye y que se aleja del modelo de respeto e interacción con la naturaleza que los originarios habitantes del bosque mantuvieron durante siglos. A gente precisa mudar a lógica de mercado, né? Porque ela é hoje uma lógica perversa que premia aqueles que derrubam a floresta de maneira irresponsável, ilegal, criminosa, né? E não premia aquelas populações, aquelas comunidades que vivem na floresta, dependem da floresta para a sua reprodução física, cultural, para o seu sustento, né? E não encontram condições favoráveis de mercado para isso. En este contexto, los pueblos indígenas se han visto obligados a organizarse y a enfrentarse a los agentes externos
que invaden y destruyen los recursos naturales que suponen su principal modo de sustento. Durante años estos enfrentamientos con empresas, grandes ganaderos y con los gobiernos que los apoyan han sido extremadamente duros para los pueblos indígenas, que han visto cómo sus comunidades eran arrasadas en pocos días, pese a estar ubicadas en tierras reconocidas históricamente como propiedad indígena. Es una tierra indígena demarcada, reconocida y homologada por el gobierno brasileño, en la que el sistema político y económico regional retiró violentamente a los indios de sus tierras. Los indios fueron puestos en aviones, en camiones, retirados a otras zonas de la región, arrancados de su territorio contra su voluntad. En este caso se habla concretamente del pueblo Xavante, originario del estado de Mato Grosso, en el corazón de Brasil. Pero como ellos existen otros muchos grupos que continúan reivindicando, como pueden, su derecho a vivir en la tierra de sus antepasados. Una tierra cada vez más amenazada y que revela con sus propias señales que no está siendo bien tratada. De 98 para 99, nessa época que a gente estava brigando pela nossa terra, a gente já estava sentindo mudança de chuva, mudança de época da fruta, mudança de nível da água que também acontece, né? Então os velhos já começaram a falar, porque a gente tem algumas indicações, né? Algumas, como no caso das estrelas, que indica para a gente, ó, a época que dava para a gente buscar nossas, né, no caso de fazer a roça, começar plantio, essas coisas todas. Então, hoje a gente também não vê essa, no caso, um tipo calendário. Está chegando, tal dia vai começar a chover. Então não está mostrando mais isso. Estos cambios son cada vez más patentes en todo el planeta, y los indígenas, por su especial vulnerabilidad y su estrecho vínculo con el medio natural, lo sufren de una forma más directa. Más antes, unos 4 años atrás, ¿no? La gente trabajaba continuamente, todo el día, como se dice, los 8 horas, como se dice, ¿no? Pero lo cual ahora no se está pudiendo trabajar casi igual, así como trabajábamos más antes, ¿no? El 100%, sino que ahora he escuchado, y en todas partes he escuchado yo, de que es hasta las 10 nomás el trabajo, ¿no? Lo mucho. Que yo siempre he salido temprano a mi trabajo y vuelvo a las 9 porque mucha calentura ya del sol. Peor a partir de las 1 hasta las 2 de la tarde, a las 4, 3 hasta las 3. Sumamente. Oiga, nos queremos achicharrar ya en el Chaco. Y ya no podemos casi soportar esa calentura. Parece que el sol se ha bajado ya. Y lo más paradójico es que ellos, con su particular modo de vida, son quienes menos han contribuido a esta situación. Muchos llevan tiempo advirtiendo de los peligros de ciertas actitudes y prestando su sabiduría como pueblos a la creación de nuevos modelos que respeten el medio ambiente y que contribuyan a frenar el cambio climático. El propósito de nosotros no es, digamos, excluir a los sectores sociales. Entendemos que hay diferentes sectores sociales. Están los ganaderos, que son grandes productores. Entendemos, pero nosotros quisiéramos que nos entiendan, porque no es un capricho, digamos, de nosotros. Nosotros estamos viendo ahora la consecuencia con el modelo, el modelo económico que se vinieron dando, que nos está haciendo tanto daño, y eso es lo que hasta ahora no quieren entender. Dañan a la tierra, dañan al medio ambiente, dañan a la salud de la persona, y se están acabando la seguridad alimentaria de la población con el cambio climático que se está viviendo ahora. En Bolivia, estos grupos han sido testigos de poderosos cambios en los últimos años. La llegada al poder de Evo Morales, el primer presidente indígena del país, ha llevado a los 35 grupos indígenas bolivianos al primer plano de la escena pública, convirtiéndolos en protagonistas de las nuevas políticas del que ahora se conoce como Estado Plurinacional de Bolivia. Los grupos indígenas representan el 62% de la población boliviana y la mayoría pertenece a los grupos quechua y aymara, residentes en la zona central del país.
Otras regiones, como las amazónicas del norte, están ocupadas por una gran variedad de grupos distintos, mucho más pequeños y que comparten territorios entre sí, aunque con diferentes culturas y modos de vida. En todo el Beni, que es una de las regiones donde hay la mayor diversidad de pueblos indígenas a nivel nacional, son 16, de los cuales 5 están en Mojos. Estamos hablando del mojeño, que en realidad tiene dos derivaciones, ¿no? El mojeño inaciano, el mojeño trinitario. Ambos son, digamos, reconocidos como pueblos indígenas cada uno. Luego están hay del pueblo Movima, el pueblo Yuracaré y Chimán, ¿no? No existen territorios exclusivamente para un pueblo indígena, entonces son de carácter multiétnico, y esto es una característica del conjunto de todo el Beni, ¿no? Entonces, esto nos da una muestra de cómo la relación, la interacción entre distintos pueblos es bastante fluida, es bastante dinámica, y se lo puede apreciar en muchos aspectos de la vida, ¿no? Incluido el hecho de pertenencia o el hecho del acceso a la propiedad de la tierra. Estos espacios han recibido el nombre oficial de Tierras Comunitarias de Origen, TCOs, y su reconocimiento y obtención de títulos de propiedad suponen uno de los principales elementos en los programas de autogestión económica, política y social de las comunidades indígenas. Prácticamente todos estos grupos han conseguido legalizar la propiedad de sus terrenos, aunque aún existen casos en los que la lucha sigue vigente. Comunidades que han quedado recluidas a mínimas parcelas de territorio y en algunos casos sufriendo graves abusos por parte de los nuevos ocupantes. Hay comunidades que no tienen realmente tierra y existe la esclavitud, no la esclavitud amarrada con cadenas, ¿no? Sino otra forma de esclavitud. Resulta de que la comunidad tenía una extensión territorial, según antecedentes históricos, de 1.400 hectáreas, pero ahora resulta que la comunidad solamente es la iglesia, la escuela y bueno, eso ahí, lo demás es del patrón. Entonces el patrón le da un terrenito de una tarea ahí para que se siembre y han hecho sus leyes los hacendados donde el peón puede criarse solamente un chancho, 2 gallinas, así, ¿no? Hasta 3 máximo. El que tiene más chancho, ellos en su delante van y lo carnean y se lo llevan para comerlo los hacendados. Ese sistema ha perdurado, ¿no? Y a pesar que ahora se dice que hay un nuevo sistema, una nueva manera de vivir, yo creo que las estructuras estatales, la estructura del Estado, de la sociedad en esos lugares, están hechas para que aquello siga perdurando en la mente de los guaraníes. Ellos no pueden vivir sin una persona que les dé trabajo, que les dé comida. Esta situación de vulnerabilidad viene en gran parte provocada por una explotación desmedida de los recursos de los territorios de los pueblos indígenas. Una explotación que estas comunidades no dejan de denunciar, ya que antepone determinados intereses económicos por encima del bien común. Los pueblos indígenas, conocedores como pocos de su medio natural, tratan de lanzar propuestas incluyentes para todos, indígenas y no indígenas, pero sobre todo respetuosas con el principal sustento del ser humano, nuestro planeta Tierra. Porque nosotros los guarayos siempre hemos sido conservadores de los recursos naturales. No ha sido por simplemente capricho, ha sido porque realmente consideramos que somos parte de la naturaleza. En el ámbito cultural de Bolivia también se han comenzado a poner en marcha importantes cambios que poco a poco van tratando de afianzarse. Uno de ellos es la implantación de la educación multicultural bilingüe, que establece que las clases se impartirán en castellano y en el idioma nativo de cada región. De esta forma se asegura la defensa y la permanencia de la riqueza cultural de los pueblos indígenas. Sin embargo, la realidad nos dice que, especialmente entre los grupos indígenas menos numerosos, está costando romper con años de aislamiento lingüístico. El problema está en que los profesores hasta ahora son hijos de patrones o son mismos patrones. Entonces a ellos no les conviene que los estudiantes aprendan en guaraní.